Hola a todos. En el video de hoy vamos a ver lo que son las políticas de acceso en Laravel, para qué nos sirven, en qué momento usarlas, y también vamos a ver algunos ejemplos. Hasta este punto en el curso yo creo que ya podemos inferir más o menos cómo es el flujo o el ciclo de vida de Laravel a muy grandes rasgos, y ya con lo que sabemos podríamos mapear esa forma, cómo funciona. Entonces, por ejemplo, cada que hacemos una petición, lo que hemos visto es que lo primero que vamos a ver es el router o donde están nuestras rutas. Después de eso, cuando ya seleccionamos una de esas rutas, se ejecutan los middlewares que estén asociados a esa ruta. Después de eso, ya va a identificar qué controlador estamos utilizando. Entonces se van a ejecutar los middlewares de ese controlador. Ya después de eso, ya entramos de lleno al controller, es decir, ya entramos en el constructor. ¿Por qué? Porque en esta parte del middleware del controlador todavía no se ha entrado completamente, o sea, todavía no hemos hecho una instancia de nuestro controller. Apenas sabemos que vamos a ir a ese controller. Ya cuando llegamos aquí es cuando ya entramos y ya podemos hacer cosas dentro del controller. Después de eso entramos al request, es decir, sabemos que vamos a llamar a una función. Y lo que hace Laravel es que antes de llamar la función busca si tenemos un custom request y ese es el que se va a ejecutar, sobre ese es el que va a hacer la autorización. Y ya hasta el final, hasta que validamos que tenemos el request, que el request nos dejó pasar, o ya sea que tengamos autorización o que hayamos pasado las validaciones, hasta ese entonces vamos a entrar a la función del controller, es decir, al index, al update, al create, todas esas funciones. Y ya dentro de eso todavía podemos hacer más. Aquí adentro podríamos hacer las validaciones. Ya en un momento, en un video pasado ya les mostré cómo se hacen validaciones dentro de una función del controller. También podemos renderizar la vista, podemos hacer un redirect, podemos hacer lo que nosotros queramos. Y es hasta este punto donde entran las políticas. Hasta este momento es donde entramos a esa parte de las políticas. Entonces, ¿qué son las políticas realmente? Las políticas nada más nos van a ayudar a autorizar, a darle paso o impedirle el paso al usuario. Eso es todo lo que vamos a hacer. Eso también lo podemos hacer con un request y también lo podemos hacer con un middleware. Si se han dado cuenta en lo que llevamos del curso, lo usamos más que nada para eso. El middleware lo hemos usado para permitirlo o no permitirle pasar, y el request también. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿en qué momento debemos usar las políticas? Y bueno, mi respuesta sería: hay que usar las políticas de acceso cuando no tengamos ni un request ni un middleware. Solo en ese momento se utilizan, porque si se dan cuenta, el flujo que estamos siguiendo, el middleware es el más poderoso, es el más potente y es el que se ejecuta desde mucho antes. En cambio, para ejecutar las políticas tendremos que llegar hasta acá, hasta entrar a la función del controller. Lo mismo pasa con los requests. Los requests aún no se ha ejecutado la función del controlador y ya le estamos diciendo que no autorice o que se autorice al usuario. Mientras que las políticas, insisto, ya se ejecutan hasta este punto. Entonces, cuando usar las políticas de accesos, cuando no tengamos ni un middleware ni un request. Esto puede ser bueno o puede ser malo en el hecho de que hasta llegar aquí vamos a hacer eso, y de que realmente aquí podríamos saber, va a ser más explícito, vamos a ver específicamente qué es lo que estamos haciendo. Pero también vamos a ver que, por ejemplo, las políticas las podríamos mover hasta un middleware. Entonces ahí ahorita les voy a poner unos ejemplos para que veamos cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces aquí en la aplicación, déjame ver acá, tenemos un problema. Es un problema que existe desde que llegamos a esta parte del CRUD. Y el problema es que realmente no estamos controlando
quién puede ver y quién no puede ver el contenido. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos 100 posts para el usuario número 1, es decir, para el administrador. Si nos vamos aquí a nuestros usuarios, el número 1 es el admin y tiene estos posts. Tiene hasta el número 100, son del usuario número 1. Si se dan cuenta, aquí me los está poniendo. Y por ejemplo, ¿qué pasa si quiero meterme y ver el contenido del usuario 102? Vamos aquí me pongo aquí a editar uno cualquiera y le voy a cambiar acá el ID al 102. Si se dan cuenta, me está dejando entrar, no me está impidiendo pasar aquí. Solamente es hasta que lo intento guardar que me dice que la acción no está autorizada, porque eso lo hicimos desde el request. De hecho, vamos aquí en el update tenemos este request y es aquí donde estamos haciendo esa autorización. Estamos diciendo que solamente el usuario que generó ese post puede editarlo. Es decir, el dueño del post es el único que puede hacer un update. Pero aquí en el edit no tenemos nada de eso. Si se dan cuenta, este es el caso perfecto para usar una política, porque no tenemos ni un middleware ni tenemos un request. Entonces aquí podremos hacer uso de una política. Pero me gustaría que también vean cómo se haría con un request y cómo se haría con un middleware. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la política, como les dije, es el último peldaño, el último escaño dentro del flujo del Laravel. Y tal vez podría ser mejor ponerlo en un middleware o en un request antes de llegar siquiera hasta acá. Eso se los dejo a su criterio porque realmente no es que afecte mucho. A final de cuentas, poner aquí la parte de las políticas no está mal. No es algo que esté mal, porque aquí le estamos diciendo autorizar o no autorizar. Y realmente tiene sentido. A final de cuentas, eso es otra forma de mitigar o de proteger nuestra aplicación. Sin embargo, ya dependerá de ustedes cuál de los tres caminos escoger. Entonces vamos a generar primero un request, un custom request, y vamos a ver cómo lo protegeríamos. Entonces el comando ya se lo saben, php artisan make request. Le vamos a poner edit post request. Esto ya me genera una request. Vamos aquí a mis requests. Y lo único que voy a hacer es que voy a copiarme esta parte de la autorización del update, que es básicamente traigo el ID del usuario que está logueado y lo comparo contra el ID del usuario que creó el post, pero dejaría vacías estas reglas y lo único que haría es importármelo aquí, poner aquí y aquí me voy a jalar el request. Y tampoco lo voy a usar, entonces, y ahí ya estamos viendo un poco las desventajas. Entonces, ¿qué pasa si ahora me quiero meter aquí? Me va a decir que ya no está autorizado. O sea, ¿está haciendo su chamba? Sí, lo está haciendo correctamente. El primer problema es que no estamos usando este request, y el segundo problema es que no estamos haciendo nada de validaciones aquí. Y el request, la función que tiene es esa, es tanto una parte es autorizar que puedas entrar a esa función del controller, como validar el cuerpo de la petición. Si no haces ninguna de esas, o si no haces una de ambas, ya no estás haciendo buen uso de un request, porque aquí tendría que haber reglas, aquí debería de haber reglas de validación. Y no las estamos poniendo. Entonces aquí ya estamos incumpliendo un poco lo que sería el para qué están hechas las requests. Ya ahí ya está el primer problema. Entonces quitemos esto. Ya vimos que funciona, ya vimos que efectivamente eso nos puede ayudar a bloquear. Y hagamos ahora un middleware. Eso también ya lo sabemos hacer. PHP artisan make middleware. Y le vamos a poner edit post también. Middleware.
Ya lo creamos. Ahora acá en el Bootstrap vamos a agregárselo. Vamos aquí en este de with middlewares. Hay algo que todavía no les había enseñado y que me estaba esperando hasta ahorita. Vamos a ponerle un alias a nuestro middleware. Y tenemos la palabra alias. Y el primer argumento que recibe es un array. Y aquí le vamos a poner bueno, aquí déjenme formatear un poco. Aquí le vamos a poner en minúsculas el nombre de que queremos que tenga nuestro middleware, que va a ser edit post. Y lo que voy a hacer es que lo voy a igualar a la clase del middleware que acabamos de hacer. Edit post middleware class. Y ya con eso tenemos este alias para que no tengamos que ponerlo como, por ejemplo, donde hemos puesto uno más. Por ejemplo, aquí. Este de las traducciones lo tuvimos que poner completo. Pero ahorita van a ver para qué se necesita este alias. Entonces nos vamos aquí al routes. Y aquí en el web, en el dashboard, tenemos esa parte. Aquí está este resource. Ahora, aquí ya no vamos a poder hacerlo en el resource. Vamos a tener que hacer un except del edit. Y ese edit lo vamos a tener que hacer a mano. Entonces tendríamos que hacer esto. Route get post. Le vamos a pasar el post. De hecho aquí me lo está autocompletando bien. Y sí, también aquí se llamaría así. Y aquí ahora para jalar el middleware lo podemos hacer hasta acá o lo podemos hacer hasta acá. Lo voy a hacer aquí para que se vea desde el principio que estamos usando un middleware. Entonces aquí para esto nos va a servir el alias, para no tener que jalar aquí la clase completa. Por ejemplo, aquí tendríamos que poner el ¿cómo se llama? El edit post middleware class. Entonces, para no tener que poner todo eso, se hace uso de los alias. Entonces lo hacemos aquí. Ya ponemos el título chiquito que acabamos de crear, que es nuestro alias. Y ya debería de funcionar esta parte. Bueno, ya debería de entrar en este middleware. De hecho, vamos a hacer una prueba. Vamos a entrar al middleware. Y vamos a ver, de hecho, vamos a ver qué es lo que nos trae toda la petición. Y vamos a darle acá y está vacío. Pero yo sé que aquí podríamos poner el post. Y aquí está nuestro post. Entonces para validarlo tendríamos que hacer algo así como, a ver, vamos de nuevo acá, me voy a jalar esta parte de aquí. Y tendríamos que hacer un if si el usuario no es el dueño del post, entonces haces un abort con un forbidden. Y no sé si este se retorna, a ver, déjenme ver. Bueno, aquí dice, es que es request post. Ajá, es correcto. O aquí podríamos poner un status 04 que sería not found. Y de todas formas voy a ponerle un return void aquí para que nunca llegue hasta acá abajo. De hecho no sé qué onda. Ah, ya, sí, no se puede hacer eso. Entonces, si se dan cuenta, funciona. Y está haciéndolo bien. Pero tuvimos que sacrificar acá el resource. Tuvimos que poner una nueva ruta. Y esto, imagínense que tenemos más cosas, más rutas de este tipo. Tendríamos que hacer con ellas lo mismo.
además de que el middleware es la parte más poderosa que tenemos en Laravel. Pues aquí podemos hacer validaciones, aquí podemos hacer redirección, aquí podemos modificar el cuerpo de las peticiones, podemos hacer un montón de cosas en este middleware. O sea, es como intentar matar una mosca con una bazooka. No tiene mucho sentido hacer la parte la parte de autorización aquí. Al menos no algo tan sencillo como esto. Entonces, para eso se crearon lo que son las políticas. Y si bien vimos que sí, que efectivamente esto funciona, hacer un middleware o hacer un request funcionan de la misma manera, no son la solución más óptima. Entonces, por eso es que lo vamos a evitar. Y ahorita también vamos a ver que las propias políticas ya tienen un middleware. Entonces podríamos hacer uso de ese middleware o podríamos ponerlo hasta el controller. Ahorita este lo voy a dejar así. Nada más le voy a quitar este middleware. Entonces, y voy acá a eliminar esto. Pero entonces ya vimos bien que se puede tanto con el request como con el middleware. Y bueno, aquí ya debería de dejarme pasar de nuevo. Ya me deja pasar, pero insisto, aquí cuando le doy clic no me deja, que está bien. Y entonces ahora sí vamos a hacer una política. Esto es bastante sencillo. De hecho, aquí ya tenemos unos ejemplos que se generó a la hora de hacer nuestro modelo, que usamos un comando usamos este comando php artisan make model y le pusimos la bandera A. Y aquí pusimos el nombre, ¿no? Cuando usamos la bandera A se van a crear también las políticas. Y si seguimos la convención, las políticas van a hacer automáticamente la asociación. Se va a asociar este post policy con el modelo post. Eso acuérdense, yo no les voy a mostrar el método en el que se puede asociar una política a un modelo. ¿Por qué? Porque prefiero que ustedes siempre sigan la convención. Que prefiero que siempre pongan aquí el nombre de su modelo seguido por policy. Existe una forma en la que tú podrías poner aquí cualquier cosa y asociárselo al modelo post, por ejemplo. Pero eso a mí realmente no me gusta. No creo que sea algo bueno. Sé que puede haber casos en los que se use, pero no quisiera que viéramos eso. No quisiera que entráramos en esas malas prácticas. Que insisto, no siempre son malas prácticas, pero muchas veces lo van a hacer. Entonces prefiero evitar esa parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una política? De hecho es lo mismo, es make policy. Y vamos a hacer también el post policy. Y déjenme borrar acá para que no exista. Listo. Y eso nos la va a volver a crear. Y lo malo de esto es que no nos va a generar todas las funciones. Pero tampoco es tan malo. Vamos a hacer una nueva. Le ponemos public function. De hecho esto está casi es como lo que necesitamos. Pero le vamos a poner edit. Y aquí le vamos a pasar el post. Esto no se preocupen, eso se lo va a inyectar solito Laravel. Esto nomás hay que importarlo. Y aquí vamos a hacer de nuevo la misma pregunta que hemos estado haciendo desde acá. Las políticas nada más van a retornar un true o un false. Van a retornar si sí se deja pasar o si no se deja pasar. Entonces hacemos esto, el out. Aquí es lo mismo. El user que agárrenlo de aquí. ¿Por qué? Porque aquí va a venir el usuario que está logueado o un usuario que ustedes le pasen. Podríamos haber hecho esto del out, sí, pero no es una buena idea hacerlo, porque muchas veces vas a querer autorizar, pero a otro usuario, a un usuario completamente distinto. Entonces, asegúrense de agarrar no vayan a hacer del out y aquí el user, porque eso realmente no es buena idea. Les digo, este va a traer o el out user, o va a traer otro que ustedes le puedan mandar. Entonces
prefieran ante todo usar el que viene en el parámetro. Vamos a poner aquí el ID y aquí al post se lo vamos a pasar directamente así. Y ya con eso debería de estar. Ahora, ¿cómo usamos esta política? Las políticas se usan bien sencillo. De hecho no hay mucha ciencia en ello. Nada más hay que poner gate. Y me parece que es aquí. Le vamos a poner authorize, edit, post. Ya. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Y si se dan cuenta, ahora ya me dice que no. ¿Qué pasaría si le quito acá si acá siempre le pongo true, por ejemplo? Me va a dejar pasar. O sea, ya vimos que sí, efectivamente está entrando dentro de esta policy. Y insisto, el usuario que nos está mandando es el usuario que está logueado. Pero nosotros podremos hacer me parece que es el for you. Aquí está, ya me lo autocompletó. Y podremos ponerle aquí cualquier usuario. Y esto seguiría funcionando igual. Y el parámetro que me está mandando aquí sería ese otro nuevo usuario. Entonces por eso es que queremos usar siempre este. Ahora, esto es de una forma. Y está bien porque nos está diciendo exactamente qué estamos haciendo. O sea, cuando entremos al edit le estamos diciendo autorízame que autorízame que el usuario logueado pueda editar este post. Hasta ahí está perfecto. Y si se dieron cuenta no tuvimos que hacer nada más. ¿Qué pasaría si quisiéramos mover esto al flujo que vimos acá? Decir, pues es que está entrando hasta este punto. Entonces yo no quiero que me genere ni el controller, ni el request, ni que vaya a ninguna de estas partes. Y que ya desde aquí se muera la aplicación si no está si el post no le pertenece al usuario. Para eso Laravel nos da un middleware. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Vámonos de nuevo acá. Y esto precisamente lo había dejado para que viéramos eso. Y se llama can. Así tal cual can. Can CSEdit post. Y con esto ya debería de funcionar. Y miren, sigue funcionando. Si yo quito aquí el middleware, me deja pasar. Si se lo pongo, ya no me deja pasar. Así de fácil funciona esto. La desventaja es que aquí es lo mismo que con el uso de cualquier middleware. Estamos sacrificando nuestra URL. Podríamos pasárselo aquí con el has middleware, que también ya en algún momento lo vimos, que es aquí hacer un implement de has middleware. Pero también, o sea, ya en ese punto, si bien es cierto, ganamos un poquito de performance, yo creo que ya no vale la pena. O sea, y al final de cuentas esto es más entendible, que la política esté aquí dentro de la función. Creo que es un poco más descriptivo de lo que estamos haciendo. Entonces para mí, en esos casos yo les diría que sí, ya lo dejen aquí. Salvo que sea una ruta así que no sea un resource y que puedan controlar todo desde acá, pues adelante, sin problema se puede poner aquí como middleware. Pero si en cambio están utilizando esta parte de los resources y no quieren hacer aquí el uso del contrato del has middleware, ya mejor déjenlo directamente aquí. Y además se ve bien, a final de cuentas les está diciendo qué se está esperando, qué se está haciendo, y obtenemos el mismo resultado. O sea, al final de cuentas vamos a seguir teniendo el que no está autorizada esta acción. Y de hecho ya podríamos quitar acá esta parte. Quito esto de aquí y listo, ya esto debería de seguir funcionando normal. Insisto, perdemos un poquito de performance porque sí lo estamos perdiendo. A final de cuentas este diagrama está incompleto, faltan muchos pasos aquí intermedios, pero no es tanto lo que se pierde. Ahora, otra cosa, acuérdense que los middlewares se ejecutan en cascada. Son síncronos, no son asíncronos. Es decir, primero vamos a esperar a que uno termine de ejecutarse, luego vamos a ejecutar al otro, luego vamos a ejecutar al otro.
Eso es algo que se me había pasado decirles en el video anterior. Pasa lo mismo con los del controller. Todos los que se hagan ahí van a ejecutarse en cascada. Primero uno, luego el que le sigue y así. Y se va a detener en el primero que falle, en ese se detiene y te regresa de la aplicación, te saca, vaya. Y bueno, con eso ya queda explicado. Ahora tenía aquí un detalle con este controller. Aquí en el update no hemos hecho lo que es este transactional. No hemos usado las transacciones. Entonces aquí nada más quería corregir eso. Que literalmente es nada más hacer el uso de la función transactional. Y aquí pasarle el post use. Post. Y qué otra cosa puede haber. El request también hay que usarlo. Y listo. Bueno, aquí me equivoqué. Es así. Y el request ya lo estábamos pasando. Listo. Aquí qué puede ser esto. No, creo que esto está bien. Ahora vamos a ver. No sé si hay un error aquí. Ah, bueno, sí. Sí, una tontería mía. Y ahora vamos a pasar uno que sí podamos editar. Y listo. Acuérdense que este transactional es una función que hicimos en videos pasados, que lo que hace es que inicia una transacción. Esto de las transacciones solamente aplica cuando vamos a hacer muchas operaciones en base de datos. Es decir, que en una misma petición hagamos 2 updates o 3 updates o un insert y 3 updates. Cosas que modifiquen la base de datos y que sean varias. Solamente en ese entonces se usan las transacciones. Si nada más es una, o sea, si nada más queremos hacer un update del post, no tiene caso que usemos una transacción porque nada más es una operación y si falla pues ya te va a retornar el error. En cambio la transacción es para cuando sean muchas, por ejemplo tengamos 3 inserts. Si uno solo de esos inserts falla, todos los demás ya no se van a insertar. No importa el orden en el que estaban, si uno falla, los demás no se va a insertar nada en base de datos y no se va a afectar la integridad de la base de datos. Para eso eran las transacciones. Eso ya lo vimos en videos pasados, pero como se me había olvidado poner esta función aquí en el update, que quise retomarlo justamente en este video. Bueno, con eso ya queda explicado la parte de las políticas y creo que con eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente.